Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios, presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. Vamos a darle seguimiento a este servicio, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando lo tengan, pues, se pueden poner en pie. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate. Padre que estás en gloria, en esta hora agradezco la oportunidad que me permite de poder, Señor, estar delante de tu pueblo para compartir tu palabra. Gracias por este privilegio que me concede. Yo pido que tu Espíritu Santo me ayude a poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado y cada una de nuestras vidas bendecidas a través de tu palabra, Señor. Es mi petición. Amén. Puede sentarse. Quiero compartir un tema y es el siguiente: el precio a pagar por parte de aquel que otorga nuevas oportunidades. El hecho de levantarnos, de ser trasladados de la ceniza a la gloria, de la deshonra a la honra, de la vergüenza a la dignidad, es el resultado de las nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Pero también implica, y aquí quiero enfocarme en esta mañana, un costo que pagar para aquel que lo otorga. Pensemos por un momento. Dios nos da la oportunidad de una nueva en Cristo. Amén. Pero eso le costó al Padre el qué? Dar a su Hijo. Y le costó a Cristo el qué? Dar su vida. Quiere decir que el dar nuevas oportunidades y nuevos comienzos implica un costo para aquel que lo otorga. Se recordarán en la historia de Juan Marcos que Pablo descalifica a este joven en su primer viaje misionero porque el muchacho entró en pánico, entró en miedo cuando está viendo la gran oposición que hay en el campo misionero y decide a mitad del camino irse una vez más a su casa. Luego alguien más le da otra oportunidad de poder incorporarse al segundo viaje misionero. Y esta nueva oportunidad que le dio el apóstol Bernabé le sirvió al joven de mucho. Porque vemos que más adelante este joven se convierte en el primer escritor, hermano, de una de las evangelios de nuestro Señor Jesucristo, el cual lleva su nombre, que es Marcos, el Evangelio según Marcos. También este joven se convierte en un ayudante de Timoteo en la iglesia de Efeso. Tan reconocido fue el ministerio al final de sus días de este muchacho, que el apóstol Pedro, hermanos,
lo llama su hijo. Y el mismo apóstol Pablo al final del día reconoce que este joven terminó siendo útil para su propio ministerio y lo llama su colaborador, su mano derecha. Entonces podemos darnos cuenta que las nuevas oportunidades redundan para bien para aquel que las recibe. Pero también el que las otorga tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Y ya vemos en el caso, ¿verdad?, de nuestra salvación, ¿verdad? Pero también en el caso de Bernabé, él tuvo que también estar dispuesto a pagar un precio para otorgar oportunidades a Marcos. Y eso quiero que lo veamos en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a darnos cuenta el precio que tuvo que pagar Bernabé para darle una nueva oportunidad a Juan Marcos en el segundo viaje misionero de estos grandes titanes de la fe, que fueron Pablo y Bernabé. En Hechos 15, versículos 37-38, tenemos parte de ese precio que Bernabé tuvo que pagar. Ya lo tiene, amado. Dice así: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí tenemos el primer aspecto de considerar. Fíjese bien. Bernabé tuvo que soportar, hermano, la incomprensión del apóstol Pablo, la incomprensión de su compañero en el área ministerial. Y no era para menos. El joven no había cumplido fielmente su compromiso inicial y Pablo no quería arriesgarse nuevamente. Y yo les decía la vez pasada que esto habla del celo que el apóstol Pablo tenía para con la obra. Pablo era una persona muy celosa en la obra del Señor y no quería poner en juego una vez más el segundo viaje que ellos habían programado. Realmente era un argumento válido ante los ojos del apóstol Pablo, ¿verdad? Era un argumento válido. Pero fíjese bien, la incomprensión llegó a un punto que redundó en una fuerte discusión entre ellos. Ya no eran solamente diferencias en decir, yo quiero llevar a Marcos. Y el apóstol Pablo dice, es que no conviene. Esa diferencia llegó, hermano, a un nivel que empezaron a caldearse los ánimos entre los dos siervos, hermano. Quiero que note el versículo 39, Hechos 15, 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, fíjese bien, y hubo tal desacuerdo. ¿Sabe usted que esa expresión que se tradujo, y hubo tal desacuerdo, se refiere, hermano, a una discusión al punto de estar airados? A eso se refiere, hubo tal desacuerdo, es decir, que los dos se enojaron. Se enojaron. Y vuelvo al punto, esto lo único que revela, hermano, es que aún los grandes siervos de Dios siguen siendo hombres imperfectos en proceso de madurez. Tanto Pablo como Bernabé iniciaban el ministerio y es obvio que Pablo tenía mucho camino que recorrer y muchas cosas que aprender. Y por eso es que vemos que en sus comienzos hay allí como una pequeña mancha ministerial en su vida, hermano, ¿verdad? Hubo un desacuerdo que lo llevó a un punto donde los dos se airaron y no terminó ahí las cosas. Porque yo no sé qué sucede, pero cuando uno se enoja, ¿en qué termina? Vos agarras tu camino y yo agarro el mío, en división. Y en eso terminó Pablo y Bernabé. Se dividieron.
Mire todo el precio que tuvo que estar pagando Bernabé para darle una oportunidad a Marcos. Todo lo que tuvo que pasar con Pablo, hermano. Bernabé estaba dando la cara por Marcos. Y Bernabé estaba viendo el precio elevado por darle la oportunidad a este joven. Más a él no le importó. Pero llegó a estas consecuencias ese enojo de ellos. Dice allí en Hechos 15:39, sigamos leyendo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que ¿qué dice? Que se separaron el uno del otro. Mire. Y esto era bastante serio, hermano. Porque sabe usted que el Espíritu Santo lo quería juntos. En Hechos 13, de hecho, Hechos 13:2. Tenemos que ellos se encuentran en una reunión de oración en la iglesia, hermano, y de repente el Espíritu Santo habla y dice: apártenme a Pablo y Bernabé para la obra a la cual os he llamado. Quiere decir que la voluntad del Espíritu Santo era que estos dos titanes de la fe estuvieran juntos. Pero por causa de este desacuerdo terminaron ¿cómo? Divididos, separados. Y vuelvo a decir, esto simplemente refleja, hermano, la humanidad de estos hombres. Los siervos de Dios no son perfectos, son de carne y hueso y están en proceso de maduración. Amén. Por la gracia de Dios, y escuche bien lo que le voy a decir. Por la gracia de Dios, el ministerio no sufrió las consecuencias de ese desacuerdo. Porque los dos hermanos estuvieron comprometidos en seguir en la obra en la cual Dios les había asignado, que era levantar iglesias y fortalecer a los nuevos creyentes. Por eso es que lo vemos que allí en el versículo 39 dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿a dónde? A Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ellos no permitieron que sus diferencias hicieran estragos en su ministerio. Y esto es muy importante el considerarlo, hermano. El ministerio del Señor no debe de ser dañado por nuestras diferencias. La obra del Señor no debe de ser malograda porque usted piense de una forma y yo piense de otra. Y me encanta esta posición porque esos hombres no dijeron, Bernabé no se puso, pues ya no voy. Ni tampoco Pablo se puso como niño berrinchudo decir, pues aquí dejémoslo todo. Dios no va a recibir esto porque ya estamos mal, estamos empezando mal. No. Ellos mantuvieron al margen sus diferencias, pero no permitieron, fíjese bien, que esas diferencias mancharan el ministerio al cual Dios los había enviado. Algo que debemos de aprender nosotros, hermanos. ¿Sabe otra cosa interesante? Que la iglesia tampoco sufrió la discordia de estos dos apóstoles. No sufrió, ¿verdad? División por causa de la diferencia fuerte que hubo entre Bernabé y Pablo, ¿verdad? La iglesia de Antioquía, repito, no resintió tal división. Y ahí vemos que los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad, hermano? La Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Podemos tener diferencias, pero debemos de guardar el testimonio de nuestros ministerios, de nuestras congregaciones. Pero de repente cuando hay desavenencias entre nosotros, permitimos que esas diferencias marquen y señalen a nuestras iglesias, marquen y señalen a los ministerios. Y quienes terminan perdiendo al final del día no son esas personas, sino la misma obra. Por eso es que la Escritura es enfática cuando dice, airaos, pero no pequéis. Está bien que tengamos diferencias, pero no permita que esas diferencias
nos hagan contribuir en la obra satánica de destruir la obra de Dios en una comunidad a través de una congregación. ¿Me estoy dando a entender? Porque muchas congregaciones han sufrido divisiones. ¿Por qué razón? Por los desacuerdos entre los hermanos. Porque no se ponen de acuerdo los hermanos. Porque constantemente hay situaciones en las cuales hay rivalidad. Hay una situación tensa que uno termina por acá. La iglesia termina dividiéndose. Por allá ponen un nombre de otra congregación. Por allá ponen otro nombre de otra congregación. ¿Y de dónde salieron estos? De esa congregación que un día los acogió, hermanos, con amor, pero por causa de la humanidad nuestra, de nuestra debilidad, fue dividida y fraccionada, trayendo ¿qué? Descrédito a la misma iglesia delante de una comunidad. Porque ¿qué dice la comunidad? Ni entre ellos se toleran, ni entre ellos se aman, haciendo más difícil ¿el qué? La evangelización. ¿Se da cuenta? A mí me encanta este pasaje. Y no porque vemos aquí al apóstol Pablo enojado con Bernabé y viceversa, sino que ellos manejaron de una forma sabia esa situación. Ellos no permitieron que sus diferencias mancharan su ministerio, mucho menos a la iglesia a la cual se debían, que era Antioquía. Y por eso es que a mí me parece interesante lo que dice en el versículo 39. En el 40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Encomendado por los hermanos. Salieron en términos cabales, en paz con la membresía, sin sufrir esas diferencias, sin sufrir las consecuencias de esa división que hubo entre estos dos siervos de Dios. Así que debemos de aprender a manejar estas situaciones con sabiduría, nuestras diferencias, porque las hay. Amén. Dejaríamos de ser de carne y hueso si no tuviésemos diferencias. Pero no permitamos que esas cosas comprometan los ministerios, comprometan nuestras congregaciones. Sigamos adelante en la obra a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Así que ahí podemos ver que Bernabé tuvo que pagar un precio por darle una nueva oportunidad a este joven. Tuvo que padecer la incomprensión, la intolerancia, la falta de madurez, la madurez, el orgullo propio, la falta de humildad y amor por parte de los opositores, provocando molestias y desacuerdos que vinieron terminando en división, hermano, como lo vemos en esta historia. Pero esta historia no es la única. Fíjese que en la parábola del hijo pródigo vemos, hermano, un cuadro similar. Con Bernabé y Pablo lo vemos en el campo de la iglesia. Hoy lo vamos a ver en el campo del hogar. Porque en el hogar sucede lo mismo. En los hogares hay diferencia. Y usted debe de tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo maneja esas situaciones? El padre del hijo pródigo tuvo que pagar un precio para darle una nueva oportunidad a su hijo. Tuvo que pagar un precio. Y estuvo dispuesto a pagar ese precio. Resulta que el hermano del hijo pródigo se enojó con el papá. Se enojó con el papá por haber celebrado en grande el regreso del hijo. Y allá en Lucas 15:28 tenemos esta que dice: entonces, hablando de este muchacho, entonces se enojó. Otra vez la ira, miren. Otra vez ese sentimiento terrible del enojo. Se enojó. Miren lo que estaba sufriendo el padre por la nueva oportunidad que le estaba dando a su otro hijo. La incomprensión de su otro muchacho, al punto que se enojó. Para él, su hermano no merecía una fiesta, considerando la actitud pasada de este. Allá en Lucas 15:30 claramente dice el muchacho: pero cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y eso no le cabía en su cabeza, como el papá a sus ojos estaba premiando la actitud de este otro hermano de él, que él la consideraba reprochable, y de hecho lo era. Y ahí tenemos la actitud de este muchacho. Tanto fue su desacuerdo que él tildó a su padre de alcahueto. Fíjese bien, lo tildó de alcahueto, tolerante e injusto. Dice ahí en Lucas 15, 29, 30. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí que tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué estaba haciendo aquí el hijo? Diciendo: tú eres un injusto, estás premiando a aquel que despilfarró tu herencia, y a mí ni siquiera me estás dando nada para gozarme con mis amigos. Mire, hermano, lo que hace la ira, ¿verdad? Nos hace hablar sin sabiduría. Porque el padre le dijo: ay, hijo amado, si tú estás aquí conmigo y todo lo que tengo es tuyo, hombre, le dijo. En otras palabras, si no has querido comer es porque vos lo has querido, mi hijo, le dijo. Pero el enojo nos nubla el entendimiento. Pero el enojo nos nubla la razón. Y hablamos lo que se nos atraviesa en el momento, en el pensamiento, y empezamos a hacer y deshacer. Y eso es lo que estaba haciendo aquí este muchacho. Su ira estaba poniendo en una situación bastante comprometida a su papá. Lo estaba tratando de injusto, alcahueto, porque después le dijo: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¡Qué alcahueto eres! ¡Qué tolerante eres! Esas eran otras palabras lo que el hijo le estaba diciendo al papá. Mire qué cosa más terrible, hermano. Mire todo el precio que estaba pagando el papá por darle una nueva oportunidad a su hijo pródigo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Siempre hay un precio que pagar cuando otorgamos nuevas oportunidades a estas personas. Su enojo lo llevó a comportarse de tal manera, amado. Vuelvo al punto, el enojo lo que hace es que divide. Ya lo vimos con Bernabé y Pablo, y lo vemos también en esta historia. Su enojo lo llevó a comportarse de tal manera que el cipote dejó de entrar a la fiesta. No entró, se mantuvo al margen. Ahí dice en Lucas 28, entonces se enojó y no quería entrar. Fíjese, no quería entrar, y decidió mantenerse al margen en la relación con su hermano en ese momento. Tanto así que ya no lo llama su hermano. Fíjese lo que hace el enojo, hermano. En ese momento de ira, de enojo, desconoce a su propio hermano y hace esta declaración despectiva: pero cuando vino tu hijo, perdona, pero también es tu hermano. Me imagino que el padre decía en su mente: perdona, pero es también tu hermano. Pero el enojo había embotado los entendimientos de este muchacho al punto que había desconocido a su mismo hermano y había marcado que división, distanciamiento. Él no es mi hermano. Es tu hijo, pero no es mi hermano. Ay, iglesia. Todos somos hijos del mismo Padre. Pero muchas veces desconocemos a nuestros hermanos. Tengamos cuidado, que el odio no ciegue tu visión, no ciegue tu entendimiento, porque llamamos a Dios Padre, pero muchas veces entre nosotros nos desconocemos como hermanos.
Se da cuenta lo que puede llegar el enojo. Tengamos cuidado, amado, que nuestras diferencias no lleguen a ese punto de desconocernos como parte de la familia de Dios. Y decir, no, este es mi hermano, pero este no. Solo papá sabe. ¿Me escucha? Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Él decidió mantener una relación distante con su hermano en ese momento, tanto que dijo, este es tu hijo. Pero a pesar de todo esto, el padre mantuvo su posición. Mantuvo su posición para con su hijo descarriado, así como Bernabé la mantuvo con Marcos. Hasta las últimas consecuencias, estos hombres se mantuvieron firmes en sus convicciones. Y yo les decía el jueves, manténgase firme en sus convicciones. Aunque tenga que pagar el precio por ello. Pero no hay cosa más buena que mantenerse anclado en lo que tú crees. Aunque eso te cueste a la larga un precio a pagar. Pero Dios trabaja con gente determinada, con gente osada, con gente que no se mueve, que gente que está con su frente erguida, queriendo llegar al final y a pesar de los obstáculos llega al final. Esas son las personas que llegan a la meta, los que perseveran a costa de las adversidades. Y ahí que tenemos a Bernabé y ahí tenemos al padre del hijo pródigo, hermanos, determinados en dar segundas oportunidades, aunque eso le estaba causando mucho dolor en su corazón. Ellos no estaban, y escuche bien lo que le voy a decir con esto, es que ellos no estaban celebrando el mal comportamiento de estos en su momento, amado. Ellos no estaban celebrando el comportamiento. Bernabé estaba muy al tanto de lo que había hecho Marcos. El padre del hijo pródigo estaba muy al tanto de lo que este muchacho había hecho con su vida y con la parte de la herencia que le entregó. Así que cuando llegan, ellos no están celebrando sus fracasos. Al contrario, están celebrando su arrepentimiento. Y ese es algo que ni Pablo, que ni el hermano del hijo pródigo entendían. Pero el padre del hijo pródigo nos da una revelación del por qué esta gente se mantenía firme y estaba dispuesto a pagar un precio por estas gentes. Porque miraban en ellos corazones arrepentidos. Y por eso es que el padre dijo esto en Lucas 15:32. Mas era necesario, me encanta esa frase, mas me era necesario hacer fiesta y regocijarlo, porque tu hermano, le dijo. No solamente es aquel que tú dices tu hijo, no, es tu hermano, le dijo. Aquel padre enfatiza una verdad que él se niega a vislumbrar por su odio. Y el padre le dice, es tu hermano. Que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué estaba celebrando aquel padre? El arrepentimiento, el regreso del pródigo a su casa. Al igual que Bernabé estaba celebrando la actitud del joven de enfrentar una vez más la situación y mantenerse firme y decir, no, quiero una oportunidad más. Quiero ir con ustedes. Quiero que me den la oportunidad de reivindicarme, de limpiar mi nombre. Así que Bernabé alabó, hizo fiesta por esa actitud de este joven y le dijo, vente entonces conmigo. Yo te voy a dar esa oportunidad. Pero ¿verdad que Bernabé tuvo que pagar un precio? Tuvo que pagar un precio. Así como lo estaba pagando también el padre del hijo pródigo. La enseñanza es clara. El que otorga nuevas oportunidades y nuevos comienzos tendrá que lidiar con la oposición. En ocasiones su decisión no será aplaudida, no será alabada, no será apoyada, será señalada, será criticada.
En las iglesias de repente dice la gente: uy, qué tolerante y alcahueto el pastor. Uy, qué tolerante y alcahueto este líder. Y de repente nos enfocamos otra vez en las debilidades de la gente que viene golpeada del mundo y que deseoso de una nueva oportunidad, y la gente empieza a decir: yo no sé cómo es que ponen a servir a este una vez más. A mí no me la hace, es un sinvergüenza. Por ahí hay un dicho que dice que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. ¿Saben ustedes así? Dice ese dicho. El tigre nunca pierde su raya, dice uno. ¿Qué está diciendo con eso? Cerrando las puertas. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos cuando vemos que Dios les está otorgando oportunidades a las personas, que nuevamente están sirviendo, están teniendo sus cargos, sus privilegios, pero la gente, en vez de gozarse, empiezan a criticar a aquel que le otorgó el privilegio. Es que el pastor no sabe lo que está haciendo. Es que ese rival que tiene en la cabeza, hombre, lo tiene bien dormido, yoyo. A saber qué le ha dado. Quizás un tecito con hojas de florifundia. Lo tiene bien adormecido. Lo tiene bien cerrado. Pero a mí no me la hace. Yo no me trago esa conversión. A mí no me hace esas lágrimas de cocodrilo que vino a derramar aquí. Así dicen muchos. Y fíjese que no solamente estoy enfocado en esta iglesia, esta es cosa de toda congregación. Cuando vienen estas personas golpeadas y de repente los líderes les empiezan a dar oportunidades a esta gente, quienes sufren son aquellas personas que le otorgan estas oportunidades. Y tienen que estar dispuestos a pagar ese precio de la incomprensión de parte de la filigresía, de la intolerancia de algunos de la feligresía. Porque no comprenden, no ven lo que papá sí ve. Y en la familia sucede lo mismo, amado. Ahí estamos. De repente hay unas discusiones terribles con los hermanos. Los hermanos hablan sandeces del papá o de la mamá y de repente se van de la casa y van en malos términos. Y de repente llegan otra vez bien cerita a la casa. Y de repente la mamá, los papás, los acoge otra vez en su casa, los pone en la mesa, le está compartiendo. Y llegan los hermanos y empiezan a ver. ¿Vení, mamá? ¿Vení, papá? Bueno, ¿y cómo es eso? Que usted tiene a su hijo sentado en su mesa después de todo lo que hizo con usted. ¿Y cómo es posible que después de decirle tantas cosas, si hasta le dijo de lo que iba a morir, hombre, que no tiene dignidad usted, mamá, que no se valora usted misma, mamá? Y ya como que los hijos se sienten Robin Hood, ¿verdad? De querer defender a los desvalidos, porque así consideran a papá y mamá cuando miran esos actos de debilidad, según ellos, para con sus otros hermanos que han ofendido al núcleo familiar. Y empiezan a decir cosas y empiezan a marginar, porque ellos no entienden, y de repente bien enojados empiezan a hablar contra el papá, contra la mamá. No, hombre, qué barba, yo ya no te voy a ayudar a ti, mamá. Hay que te ayude Vamos a ver. Así como soy yo contigo, será Vamos a ver. Pero ¿cómo eso crees? Ay, abriste las puertas de par en paz para ese ingrato. Yo que tú le hubiese borrado el apellido de nuestra familia, que la ha deshonrado, que la ha denigrado. Me adoraste el día, tenía un día excelente, y cuando yo voy entrando, voy viendo a aquí sentado en tu mesa. No, hombre. ¿Y qué te ha dado a ti, mamá? ¿Y qué te haya dado a ti, papá? Aló, iglesia. ¿Verdad que hay un precio que pagar?
Porque a veces los hermanos que son más llegados y más obedientes, más cercanos a los padres, hermanos, obviamente resienten cuando hijos o sus hermanos maltratan a papá y a mamá. Y de repente los mira que papá y mamá les da la bienvenida, abrazándolos y hasta compartiendo comida allí. ¿Cuántos han percibido eso en un ambiente familiar en un momento dado? Ese celo que en vez de acercar, divide y fracciona las familias. Tengamos cuidado con eso, señores. Tengamos cuidado con eso. Hay un costo que ciertamente aquel que otorga las oportunidades va a tener que pagar. Y la pregunta aquí es: ¿usted está dispuesto a pagar ese precio? Porque vemos que es bastante elevado, ¿verdad? Porque esas situaciones que se dan en la familia, hermano, de repente terminan en una discordia y división que los hijos ya no se hablan. Cada quien agarra por un lado y mamá queda y papá quedan como los tolerantes, los alcahuetos, que aguanten entonces. Pero ya no me voy a meter yo en tu vida. Anda, vemos qué vas a hacer. Que te ayude él. Yo ya no te voy a ayudar, mamá. Yo ya no te voy a ayudar, papá. Que te ayude es ingrato. Vamos a ver si te responde. Tenga cuidado, hombre. Porque con la misma medida con que medimos, así se nos mide. Solo Dios conoce el corazón del ofensor, amado. Solo Dios. Y ciertamente, hermano, y aquí es otro riesgo. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aparte del precio que tiene que pagar el que otorga nuevas oportunidades, hay un riesgo que tiene que llevar el que las otorga. Porque puede ser que los opositores tengan razón. Puede ser que vuelva a repetir la misma situación esa persona que se le ha dado nuevas oportunidades y nuevos comienzos. El riesgo es latente y real. Amén. Pero vuelvo al punto, solamente Dios conoce el corazón de esas personas y sabe si verdaderamente están arrepentidas. Y si lo están, pues darán frutos de ese arrepentimiento en su momento y en su tiempo. Mientras eso no se sucede, fíjese bien lo que le voy a decir, nosotros tenemos que mantener la puerta abierta. Porque solamente dando nuevas oportunidades y nuevos comienzos podemos darnos cuenta si verdaderamente están arrepentidos. Si no se les da oportunidad, nunca vamos a descubrir si verdaderamente lo son. Así que es un riesgo para los que tomamos esto de dar nuevas oportunidades y nuevos comienzos, ya sea en la iglesia, en las casas, en los hogares, en los trabajos, en cualquier situación, que esta persona vuelva a lo mismo, pero pueda que ya no más. Al igual que Marcos, resulte en redención para ese joven o para esa muchacha. Resulte para bien para ellos. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Pero eso solamente el tiempo lo dirá. Solamente Dios conoce. Cuando venimos aquí al altar, derramamos lágrimas. Solamente papá sabe si verdaderamente lo hemos hecho con un corazón arrepentido. Pues el tiempo lo dirá. Porque la Escritura habla de un fruto de arrepentimiento. Y un fruto que para que madure hay que darle tiempo. Así que las nuevas oportunidades y nuevos comienzos son esos tiempos necesarios para darnos cuenta si verdaderamente esta gente ha sido arrepentida o no. Ese es parte de ese precio que se paga. Se corre un riesgo, pero consideremos este hecho, hermanos. Como cristianos, consideremos este hecho. ¿Cuántas veces Dios ha hecho por nosotros lo mismo? Que ha corrido riesgos con nosotros. Yo le quiero preguntar a usted esto. Pongámonos firmes. ¿Cuántas veces Dios ha corrido riesgos con nosotros? Y lo sigue haciendo. Porque hasta la fecha Jehová nos sigue dando oportunidades y nuevos comienzos. ¿Sí o no?
Para mí este día yo me levanté con nuevas oportunidades para ser mejor que ayer. Así que para mí este día se convierte en una nueva oportunidad. Y tengo que demostrárselo, no a usted, sino a papá, que voy a aprovechar al máximo esta oportunidad. Dios corre riesgos con nosotros. Dios cree en usted. Se lo voy a volver a repetir, porque de repente la gente te estigmatiza tanto que pierdes credibilidad para ti mismo y empiezas a despreciarte tú y empiezas a desecharte tú mismo. Y yo te digo, aunque la gente te desprecie, aunque tu mamá te haya botado, hay alguien allí en los cielos que siempre está con sus manos extendidas para levantarte, para restaurarte, para cogerte. Porque Jehová sigue creyendo en ti, te ama. Y prueba, hermano, de ese que cree en nosotros, es que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Si Dios no hubiese creído por la humanidad, Jehová no manda a Jesús. Pero Él sabía que iba a haber mucha gente que iba a creer en Cristo. Él sabía que Cristo iba a saber responder a su llamado e iba a abrir las puertas de la salvación y a la vida eterna a todo aquel que creyera en Él. Pero repito, Cristo, hermano mío, es una máxima prueba de que Dios cree en la humanidad, de que Dios quiere otorgar nuevas oportunidades y nuevos comienzos al hombre. Cristo es la prueba de ello. ¿Por qué entonces no imitar a papá? Somos llamados a imitar a Dios, porque yo soy hijo de Él. Y como hijo yo debo de tener actitudes y características que me igualen a Él. Amén. Y una de esas es eso: dar oportunidades, señores, en la iglesia, en el hogar, con sus amigos. No cierre oportunidades. Abra las puertas y permita que esas personas se rediman. Denle la oportunidad de que limpien su nombre. ¿Me escucha? Ciertamente hay un precio que pagar. La pregunta es: ¿está dispuesto a pagar este precio? Bueno, Dios lo pagó. ¿Qué de nosotros? Hagámoslo. Debemos de tener muy en mente, hermano, y pensar con mucha seriedad en estas frases de Cristo, en estas palabras de Cristo. Allá en Mateo 5:7 dijo: bienaventurados los misericordiosos. Solo el misericordioso brinda oportunidades. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Luego dijo en Mateo 6:14-15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. ¿Cuántos quieren ser perdonados por papá? Perdone a su hermano, perdone a su hijo, perdone a su hija. Hijo, perdone a su hermano. Hijo, perdone a su hermano, a su hermana. Hijo, perdonen a sus padres, para que puedan gozar de esa bendición. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para mí es grave esa declaración. Es muy grave. No sé para usted, pero para mí es muy serio. Porque yo cada día cometo errores. Y yo cada día necesito una nueva misericordia y perdón constante. Entonces eso me debe de ayudar a mí a decir: bueno, Señor, como tú eres conmigo, papá, ¿cómo no voy a hacer eso con mis hermanos? Cristo, amado, nos llama a limar asperezas, no a crear separaciones, hombre. Cristo nos llama a limar asperezas y fomentar la unidad como carta de presentación de su iglesia. En Juan 17:21 tenemos esta declaración: porque para que todos sean uno, dijo Cristo orando al Padre,
para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta que la mejor prédica son nuestras actitudes? No es la palabra elocuente, no es un discurso elocuente, son nuestras actitudes afuera, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros prójimos, con nuestras familias. Cómo testificamos al mundo que Cristo está en nosotros y cómo lo podemos ganar para Cristo. ¿Me estoy dando a entender? El evangelismo, hermano, no es de palabra, es a través de actitudes. Empieza a hacer y marcar diferencia en su casa, en su comunidad, y le digo que sin necesidad de predicar va a tener a sus vecinos sentados a la par suya. Pero es bien difícil ir a predicar cuando te conocen tus vecinos lo que tú eres en casa, cuando gritas, cuando posporroreas y no precisamente los yunques, ni tampoco surgen las bellezas de arte ahí, ¿verdad? Sino que soy en palabras, o veces, decir a veces, hermano. Y como las casitas tan chiquitas y todos pegaditos, ¿verdad? Cállate. Oye, los cristianos están peleando. ¡Uy! ¿Cómo se están tratando? ¡Uy! ¿Cómo se dice? ¡Oh! Y vas a creer que esa muchacha me invitó un día a ir con ella a la iglesia y vos crees que yo le voy a seguir. Oye lo que está diciendo con su boca, cómo está tratando a sus hijos. De repente van los hijos caminando, ahí van los papás. ¡Apurate, mapache! ¡Apurate, viva! En plena calle, maltratando a sus hijos, y toda la gente observando. Uy, y eso les enseñan en la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Tenga cuidado, tengamos cuidado. Dios quiere unidad entre nosotros porque Él sabe que el mundo, que los vecinos, que aquellas personas que no quieren saber nada de Dios van a ser convencidas a través del Espíritu Santo y a través de su actitud arrepentida de que verdaderamente hay un Dios poderoso en su corazón que lo ha cambiado y lo está transformando para bien y no para deshonra. ¿Cuántos somos de esos? Uy. ¿Cuántos somos de esos que honramos a Dios? Amén. Esta debe de ser nuestra meta diaria. Honrar a Dios en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos. Con aquellas personas que ni nos conocen y saben que estamos sirviendo en una iglesia, pero Dios lo sabe. Que esto se mantenga a la altura. Que la misma gente dice: ahora comprendo por qué tú te mantienes al margen. Me doy cuenta que tú eres cristiano. Sí, lo soy. Y ni siquiera lo dijo, pero con sus actitudes gritaba a los cuatro vientos que era diferente y es diferente. ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo fue madurando en gracia de Dios y Dios le empezó a revelar los misterios del reino y la conducta de los ciudadanos en el mismo, que debían de ser diferentes a los del mundo, él, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a escribir lo siguiente. Fíjese bien cómo cambia el Espíritu Santo a los hombres. Cómo empezamos de dar pasitos así, ¿verdad? Todos torpes, y nos caemos y nos convertimos en hombres titanes de fe, gente que da fruto. En eso se convierte el apóstol Pablo. Y en esa madurez al cual llegó, escribe, inspirado por el Espíritu, lo siguiente sobre el amor, que debe de imponerse a la ira. Y él dice en 1 Corintios 13, 5, 7: no hace nada indebido el amor, no busca lo suyo, no se irrita
Fíjese bien, amado. Allá lo vemos enojado, ¿verdad? Pero estaba dando pasos. Todavía no se había convertido en lo que iba a convertirse. Ahora sí. Aleluya, yo amo esto. A veces usted quiere que de la noche a la mañana la gente cambie. Espere. Que los niños dejan de ser niños y llegan a una edad donde empiecen a defenderse, hermano. Lo mismo sucede con nosotros los cristianos. Empezamos como bebecitos, caminando, tropezamos y caemos, pero luego la imagen de Cristo empieza a manifestarse en nosotros. Y aquí tenemos a este hombre decir sobre el amor: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Miren, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Luego él escribe sobre la humildad y la mansedumbre, lo cual debe de imponerse a toda división entre nosotros, y escribe en Efesios 4, 2, 3: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué estaba haciendo ahora Pablo? Enseñando a ser humildes y mansos para mantenernos unidos. ¿Sabe, hermanos, que los resultados del odio es producto de la falta de humildad y de mansedumbre? La ira, los resentimientos y rencores son producto de corazones que les hace falta humildad y mansedumbre. Y por eso es que el apóstol escribe: ustedes deben manejarse en estas actitudes, hombre, de mansedumbre, de humildad, para dejar a un lado las divisiones que de repente pueden golpear a su iglesia, a su casa, querer destruir. No permitan tal cosa. Sean humildes, sean mansos. Una persona humilde, hermano, es una persona que no se impone ante los demás, que siempre se estima, siempre que la otra persona tiene su valía, tiene su valor y se lo da. Tiene empatía. Una persona mansa, hermano, no una persona impulsiva, sino que de momento dice: uy, cuidado, estoy enojado, pero no debo de hablar de esa forma. O mejor, hoy no es el momento de hablar. Voy a esperar el día de mañana para hablar. Porque si hablo en este momento que estoy enojado, voy a empeorar las cosas. Voy a dañar a papá, voy a dañar a mamá, voy a dañar a mis hermanos. Así que mejor que la ira me pase. ¿Me estoy dando a entender? A veces pasamos aquí al altar, hermano, llenos de ira, y no habla el Espíritu. No habla el Espíritu, sino nuestra ira, nuestro enojo. Tenga cuidado. Cada vez que subamos aquí, digamos: Señor, dame humildad, dame mansedumbre. Que no sea yo, Señor, que seas tú obrando en mí. No quiero contaminar este privilegio. Amén, iglesia. El Espíritu Santo llevó a Pablo a tal revelación, hermano, de que todo esto era una demostración del carácter de Cristo en la vida de todo redimido por su sangre, es decir, nosotros que creemos en Él. En Filipenses 2, 1 al 5 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad de mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir como lo hubo también en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que esas son las actitudes que debemos nosotros de imitar como cristianos, amados? Bien diferente ahora el apóstol Pablo, ¿verdad, hermano? Ni la sombra de lo que vimos allá en Hechos. Se da cuenta cómo el Espíritu nos va llevando a la perfección. De eso se trata el Evangelio, hombre. De ir de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, y de lo excelente a la perfección. Y eso lo llegaremos cuando seamos raptados. Mientras tanto, estamos en este camino buscando la excelencia en todo. ¿Me escuchan? En cada área en la que yo estoy, ya sea en lo personal, en lo laboral, en lo ministerial, yo debo de ser excelente. En mis relaciones personales, en tus relaciones con su familia, en todo, la excelencia debe de ser un distintivo suyo, como muestra de su madurez. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿Qué quiere el Señor decirnos en todo esto, amado, entonces? Para ir concluyendo, ¿qué nos quiere decir el Padre? Fíjese bien lo que le voy a decir. Que nuestros argumentos pueden ser muy válidos para con aquellas personas que han ofendido, denigrado y han hecho muchas cosas negativas, ya sea en la casa, en las iglesias. Sus argumentos pueden ser muy válidos, ¿verdad? Y para no otorgar nuevas oportunidades y nuevos comienzos a ellos. Puede tener la razón usted. Puede ser muy razonable sus puntos de vista, no se cuestiona. Ahora, este es el punto. Sus argumentos, su razón, fíjese bien lo que le voy a decir, debe de estar sometida a las actitudes cristianas. Y no deben de prevalecer. Las que deben de prevalecer son nuestras actitudes como cristianos, no nuestros argumentos pobres y débiles y engañosos. Pero lo que debe de prevalecer son las actitudes cristianas. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Repito, pueda que los argumentos que tenga para no otorgar nuevas oportunidades a esas personas sean razonables, pero como hijos de Dios, como ya le hemos leído aquí, nuestras actitudes cristianas deben prevalecer por encima de todo argumento. Y esto es lo que yo les quiero dejar en esta mañana a usted en corazón. Que no lo sigue el enojo, hombre. Que no lo sigue la ira, hombre. Al punto de cerrar las puertas a nuevas oportunidades y nuevos comienzos para con su núcleo familiar o en la misma congregación o con sus amigos. No haga eso, porque repito, sus argumentos pueden ser válidos, pero ¿qué debe de tener más distintivo en usted? Las actitudes de Cristo en usted deben de prevalecer siempre, amado. ¿Y qué es lo que demanda la actitud de Cristo en usted? Perdón, misericordia. Fíjese bien, perdón, misericordia, nuevas oportunidades, humildad, mansedumbre. Pero si yo me quedo con el argumento, pero yo si me quedo con aquella situación, no, es que no va a volver a hacer, yo no le creo a este. Aunque haga lo que haga, yo nunca le creo. Usted está mostrando las actitudes de Cristo con ese comportamiento. Cuando el Señor dice ahí claramente, el que ama, todo lo cree. Usted no está creyendo entonces. Todo lo sufre, usted no quiere sufrir. Usted no quiere pagar el precio por dar esa oportunidad. Entonces, ¿qué le falta a usted ahí? Argumentos tiene de sobra,
Lo que le falta es actitud cristiana. Y es la actitud cristiana la que nos distingue con el resto del mundo, Señor. Porque en el mundo, ahí sí no hay oportunidad de nuevos comienzos. Ahí te pisotean, ahí te despeñican, ahí te hacen pero chaqueta, ahí si es posible te pisotean, ahí te tienen. Y vamos a nosotros a imitar esa conducta, Señor. ¿Verdad que no? Seamos diferentes, iglesia. Que sus argumentos, por muy válidos que sean, no eclipsen la actitud cristiana que debe de tener usted. Usted debe de tener amor, usted debe tener humildad, mansedumbre, hombre. Solo así va a poder mantener un vínculo llamado unidad en el cuerpo de Cristo. Pero si estamos con esas actitudes de mantener alejado a nuestros hermanos, ni reconocerlos como hermanos, ¿no? Y ni darles oportunidad llamadas y cerrarles la puerta, hermano, eso no son actitudes cristianas. Y ya le digo, el tiempo nos dirá si esas personas verdaderamente han sabido aprovechar esas nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Pero si antes que eso suceda, no le cerremos las puertas a esa gente de nosotros. Tengamos actitudes cristianas, hermanos, que nos dignifique como hijos de Dios. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Obviamente no es fácil. Por eso le digo, hay un precio que se tiene que pagar para aquel que otorga nuevas oportunidades. No es fácil, hay un riesgo que se corre. Tiene que muchas veces estar dispuesto a tragarse ese orgullo. Por eso le digo, humildad y mansedumbre. Tragarnos nuestro orgullo para abrir nuestra vez nuestros corazones y las puertas de nuestras iglesias. Pero eso sí, a medida que maduramos, debemos ser menos emocionales y andar en el Espíritu. ¿Me escuchó? A medida que maduremos, debemos ser menos emocionales y andar más en el Espíritu. El que anda en la carne, la ira lo va a llevar a situaciones adversas y difíciles, como ya lo hemos visto. Pero el que anda en el Espíritu siempre va a andar buscando la unidad, la armonía, el que estemos en una situación pacífica entre hermanos y hermanas. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, de la mañana, yo te doy gracias por el privilegio que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Y hemos visto, Señor amado, que hay un precio que debemos de estar dispuestos a pagar para otorgar oportunidades y nuevos comienzos. Es ciertamente un riesgo que muchas veces se corre cuando se otorga esa oportunidad, de que esa persona vuelva a pagar con la misma moneda. Pero ¿qué tal si no? Solamente tú sabes si esa persona verdaderamente está arrepentida. Pero para poder ver el fruto de ese arrepentimiento, necesariamente nosotros tenemos que dejar la puerta abierta. Debemos de otorgar oportunidades y nuevos comienzos para que esas personas se rediman, para que esas personas se reivindiquen, para que esas personas verdaderamente den el fruto de arrepentimiento. Pero si mantenemos las puertas de nuestro corazón cerradas, ¿cómo van a demostrar ellos que verdaderamente están arrepentidos? Señor de la gloria, líbranos de tal cosa, porque tú nunca nos cierras las puertas, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, porque cada noche, Señor, que me arrodillo, yo puedo disfrutar de tu perdón. Yo puedo, Señor, sentir como esa sangre bendita de tu amado Hijo me envuelve, me limpia de todo pecado y me otorga nuevas oportunidades cada vez que abro mis ojos, a cada día.
Si tú así eres con nosotros, Padre, entonces ¿por qué no imitarte si verdaderamente decimos que somos tus hijos? Argumentos siempre van a haber, Padre, en contra de aquel ofensor. Pero debemos de tomar en cuenta esto, que ahora somos tus hijos y que somos llamados a imitar el carácter tuyo, Señor. Y así como el Padre otorga oportunidades, así como el Padre perdona, así como el Padre cada día renueva sus misericordias para con nosotros, y su bien y su misericordia nos persigue todos los días, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros con aquellos que un día nos defraudaron? Que un día mancharon el testimonio quizás de una congregación, o mancharon el prestigio de un hogar, de una casa, de una familia, pero que de repente llegan a estos hogares, pero que de repente golpean a las puertas de estas congregaciones y vienen con actitudes de arrepentimiento. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para cerrarles las puertas? Hay que dejarlos entrar y que demuestren con sus hechos su valía, que verdaderamente están arrepentidos, y el tiempo lo dirá. Ciertamente habrá un riesgo que correr, pero una cosa será cierta: al hacerlo estaremos imitando a nuestro Padre Celestial, que nos manda a cultivar amor entre nosotros, a considerar que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, que no guarda rencor, que no guarda resentimiento. Estar consciente, Señor, que como hijos tuyos tú nos llamas a actitudes de humildad y mansedumbre que contribuyan a la unidad y no a la división de nuestras iglesias, ni de nuestros hogares, ni de nuestros amigos. Somos hijos tuyos, Señor, y esas actitudes deben de prevalecer antes que cualquier argumento que podamos tener en contra de aquel que ha ofendido o dañado la reputación o el prestigio de una iglesia o de un hogar. Que tus actitudes brillen, iglesia. Distínguete, iglesia. No permitas que las cosas, las debilidades de tus hermanos te hagan actuar de tal manera que termines descalificándolos, señalándolos, ya no llamándolos hermanos, sino de una forma despectiva refiriéndote a ellos. Ten cuidado, porque solo el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida abundante. Y esa clase de vida debemos de reflejar nosotros, no con resentimiento, no con odio, no con amarguras. Suelte perdón, suelte olvido, y déle oportunidad a estas personas que vienen arrepentidas, mostrando así que tiene actitudes de su Padre Celestial. Sus actitudes mostrarán verdaderamente que usted es una persona que es parte de la familia de Dios, es un hijo de Dios. Cuide esas actitudes, cuide esas actitudes, cuide esas actitudes, fomente esas actitudes. Tus actitudes deben de prevalecer antes que cualquier argumento. Aleluya, 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 aleluya. Padre, en esta hora yo te pido que nos ayudes, porque sé que siempre van a haber diferencias entre nosotros, pero que esas diferencias no lleguen a un punto, Padre de la gloria, que manchen el ministerio, que destruyan la obra, que debiliten la relación a un punto que terminemos dividiéndonos, que terminemos separándonos, porque solamente el diablo es el que resta y divide.
Y nosotros no somos hijos del Satanás. Antes lo éramos, pero hemos cambiado de muerte a vida. Y hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas a un reino de luz, donde Dios se convirtió en nuestro Padre Celestial y debemos de imitarlo a Él. Y ninguna división viene de Dios. Ninguna división. No contribuyamos a eso, amado. No permita que sus diferencias dividan esas relaciones. No permita que esas diferencias que tienen los unos con los otros los distraigan del propósito por el cual Dios los ha llamado, y es ser luz en las tinieblas, no andar en oscuridad. Sea una persona que tenga el ministerio de reconciliación bien desarrollado y que ayude a otras personas a ponerse en paz con otras y no a contribuir en divisiones y en destrucción de la misma obra. Quitemos la espada de nuestra mano y que el Padre nos ayude a poder manifestar ese amor que cubre multitud de falta de pecado. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos. Ayúdenos. Que podamos poder tener una visión amplia, Señor. Que cuando de repente hayan esas divisiones, esas discordias, esas diferencias, que podamos visualizar que lo que el enemigo pretende es dividirnos. Porque él sabe que si nos divide perdemos fuerza. Pero ese es en la armonía, en la unidad, donde tu Espíritu fluye con poder, donde tu Espíritu Santo hace obras maravillosas y preciosas, Señor. Que podamos tener una visión amplia de lo que el enemigo quiere hacer cuando de repente pone sentimientos de indiferencia, de discordia entre nosotros para con nuestros hermanos. Y no terminemos al final dividiéndonos, Padre. Ayúdenos. Ten misericordia, Padre, porque no ignoramos las maquinaciones del adversario. Yo clamo por cada familia aquí representada, Señor. Yo no sé cuántos problemas puedan estar teniendo en familias que se encuentran divididas, Padre, por actitudes, por situaciones que pasaron en el pasado, Señor, que los mantienen al margen, que no quieren tener relaciones ya con ellos. Pero ¿cómo los van a ganar para Cristo si se mantienen así? Es necesario muchas veces manifestar humildad y mansedumbre para poder llegar a estas personas. Alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio, y somos nosotros los creyentes los que somos llamados a hacerlo. No espere que otro lo haga por usted. Si usted se llama hijo de Dios, esté dispuesto a correr ese riesgo de otorgar oportunidad a ese familiar, de otorgar oportunidad a ese amigo, de otorgar oportunidad a esa persona que un día le hizo mal, pero que ahora está tocando la puerta de su corazón y quiere y solicita una oportunidad más. No se la cierre, abra esa puerta. Y el tiempo dirá si esa persona verdaderamente está arrepentida. Y si no lo está, pues allá él o ella. Pero crea que usted tendrá un buen testimonio delante de los ojos de Dios. Su nombre será sonado allá en los cielos. Será reconocido como un verdadero hijo de Dios que está dando frutos como hijo del Altísimo. Aleluya. Y eso persiga que el cielo dé testimonio de usted, que los ángeles den testimonio de usted, que el mismo infierno dé testimonio de usted, que es una nueva criatura. En el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, toma control en esta hora de cada vida, de cada pensamiento, de cada sentimiento.
y que dejemos de ser emocionales, Padre, para que empecemos a andar en el Espíritu, Señor. Ayúdenos, Padre, a que no nos movamos solamente por esos sentires, esas emociones que de repente nos golpean en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hace separarnos de nuestros hermanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Yo clamo por la unidad de esta iglesia y de todas las congregaciones, Señor, que puedan entrar, Señor, en un mover espiritual glorioso. Pero antes de eso debemos de deponer nuestras diferencias. Debemos trabajar en nosotros mismos, en la armonía, en la comunión, en ser agentes pacificadores, Señor. Y no solamente personas que venimos a cantar, Señor, que venimos a decir cosas, pero que en realidad no las vivimos. Oh, Señor, ayúdenos. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos a estar dispuestos a pagar ese precio. Muchas veces vamos a ser incomprendidos, muchas veces vamos a hacer pasar por tolerantes, por alcahuetos. Es parte del precio que se paga muchas veces por otorgar oportunidades. La gente va a criticar muchas veces a las personas que otorgan esa oportunidad, pero yo le digo que no le importe eso. Sea como Bernabé, sea como el padre del hijo pródigo, que a pesar de las críticas y de las incomprensiones de sus allegados, aún así se mantuvieron firmes en el propósito de dar otra oportunidad a estas personas y no fueron defraudados. Compórtese como un hijo del Rey, compórtese como un hijo de Dios. Que sus actitudes brillen antes que sus argumentos que pueda tener en contra del ofensor. Que las actitudes cristianas se impongan ante cualquier argumento negativo que pueda tener contra esas personas. Solo así dará testimonio a usted que es hijo de Dios. Padre Santo, yo bendigo esta iglesia. Y ayúdenos, Padre, a no prestarnos al juego de nuestro adversario. Ayúdenos a trabajar en la armonía. Ayúdenos, Padre de la Gloria, a trabajar en equipo. Ayúdenos a ser personas que otorgan oportunidades y nuevos comienzos, a pesar de los riesgos que muchas veces podamos correr o el precio que tengamos que pagar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdenos a imitarte a ti, Señor, porque tú siempre crees en nosotros y estás dispuestos a darnos oportunidades y nuevos comienzos. Ayúdenos a hacerlo también nosotros con nuestros hermanos, Padre, con nuestras familias, con nuestros amigos. Si esto es así, lo permitan, Padre, y lo quieran. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido en esta mañana. Y todos decimos amén. Amén, Señor. Y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.